familia Ramírez llegó a esa casa buscando un nuevo comienzo, un lugar tranquilo para ver crecer a sus hijos, lejos del ruido de la ciudad, pero no sabían que la casa los estaba esperando. Desde el momento en que su viejo auto se estacionó frente a la fachada cubierta de hiedra, bajo un cielo gris y árboles desnudos, sintieron un frío que no era del clima. Mientras descargaban las cajas, con esa ilusión torpe de quien empieza de cero, una sensación de estar siendo observados se aferró a sus espaldas, como la neblina que envolvía la propiedad. El agente inmobiliario, un hombre con una sonrisa demasiado forzada, les entregó las llaves con una sola advertencia, casi como un chiste malo. Toda la casa es suya, excepto el sótano. Nunca bajen al sótano. Está sellado desde hace décadas por problemas de humedad. La puerta de madera, rebaste y antigua, estaba cerrada con un candado tan oxidado que parecía haber nacido con la propia casa. Mientras la familia sentía, sin darle mucha importancia, el candado tembló, apenas 1 milímetro, un movimiento imperceptible que murió en el silencio del pasillo. La primera noche fue sorprendentemente tranquila. El crujido ocasional de la madera, el ulular del viento, sonidos normales para una casa vieja. Se durmieron agotados por la mudanza, envueltos en la oscuridad de sus nuevas habitaciones. Pero entonces, a las 3:17 de la madrugada, un susurro helado cortó el silencio. Alguien o algo pronunció un nombre en la penumbra. Ana. La madre, Ana, abrió los ojos de golpe, con el corazón martillando en su pecho. Una sombra pareció deslizarse por debajo de la puerta de su dormitorio, una mancha de oscuridad más densa que la propia noche, antes de desvanecerse. A la noche siguiente, el susurro volvió, pero esta vez el terror fue mucho más profundo, más personal. Ana se levantó, siguiendo el sonido casi inaudible hasta el pasillo. La voz venía de la puerta del sótano. Se quedó paralizada frente a la madera desgastada, escuchando con una claridad espeluznante. Era su propia voz. Se escuchó a sí misma, un eco distorsionado y frío que susurraba su nombre desde las profundidades selladas de la casa. El sonido no era un grito, sino una invitación macabra. Su hijo menor, Diego, un niño de apenas 7 años, pareció entender algo que los adultos no podían. Comenzó un extraño ritual. Cada tarde dejaba un par de dulces frente a la puerta del sótano. Cuando su madre le preguntó por qué, él respondió con una inocencia escalofriante: es para los susurros. Se ponen tristes si no comen. Ana observó la mano temblorosa de su hijo, dejando los caramelos en el suelo polvoriento, y un pánico irracional se apoderó de ella. Esa semana, el fenómeno se extendió. Ya no eran solo susurros. Todos en la familia comenzaron a tener la misma pesadilla, una y otra vez. Soñaban que estaban atrapados bajo tierra, en un túnel húmedo y estrecho. No podían ver nada, solo escuchar sus propios pensamientos rebotando en la oscuridad, amplificados, mezclados con las voces de los demás. Un coro caótico de miedos y secretos. Despertaban con la sensación de tener barro en la boca y las uñas rotas de tanto arañar una tierra que no existía. A la séptima noche, mientras la familia intentaba ignorar el miedo que se había instalado en la casa como un mueble más, ocurrió lo inevitable. No hubo un estruendo ni un chirrido metálico, solo un silencio absoluto. Y luego el sonido del candado del sótano cayendo al suelo. Rodó unos centímetros antes de detenerse, y desde la oscuridad recién abierta, un susurro colectivo, casi agradecido, se deslizó por el pasillo. Gracias. Una corriente de aire movió el polvo acumulado por décadas, y la bombilla del pasillo parpadeó una sola vez antes de estabilizarse. Diego fue el primero en reaccionar. Antes de que sus padres pudieran detenerlo, tomó su linterna. Con la curiosidad intrépida de un niño, se asomó a las escaleras que
descendían a la negrura total. El haz de luz cortó la oscuridad, iluminando por un instante cientos de pequeños puntos brillantes que parpadeaban desde el fondo, cientos de ojos que lo observaban desde la niebla. Pero ninguno de ellos era humano. Venciendo su terror, el padre de familia, Carlos, bajó detrás de su hijo. Lo que encontraron no era un simple sótano. Bajo la casa había un túnel antiguo, de ladrillo y piedra, que se perdía en la distancia. Las paredes estaban cubiertas de retratos viejos, colgados torcidamente, pero en cada uno de ellos los rostros habían sido quemados, borrados, dejando solos siluetas carbonizadas sobre fondos victorianos. Símbolos extraños estaban grabados en la piedra, y velas a medio consumir parecían haberse encendido solas, goteando cera fresca sobre el suelo húmedo. Mientras Carlos intentaba sacar a Diego de allí, escuchó algo que le heló la sangre. Un llanto, un sollozo desgarrador que venía de las profundidades del túnel. Reconoció la voz de inmediato. Era la suya, el sonido de un hombre roto por el dolor. Pero él no estaba llorando. Carlos se tocó la cara, sintiendo sus propias lágrimas caer por primera vez desde que era un niño, mientras el eco de su propio lamento se burlaba de él desde la oscuridad. Pronto, un olor nauseabundo comenzó a impregnar toda la casa, un olor a tierra mojada, a tumba recién abierta. Pequeños charcos de agua sucia aparecieron en los pasillos, sin explicación alguna. La humedad trepaba por las paredes, dejando manchas oscuras que parecían mapas de lugares desconocidos. Era como si algo, enterrado durante mucho tiempo, hubiera sido liberado y ahora reclamara la casa como suya. Fue entonces cuando Ana, buscando desesperadamente una explicación, encontró un diario. Estaba escondido bajo una tabla suelta del suelo en su propia habitación. Las páginas, amarillentas y frágiles, relataban la historia de una familia anterior que había vivido y desaparecido en esa misma casa. Desaparecieron sin dejar rastro, sin llevarse nada, como si la tierra se los hubiera tragado. Mientras leía a la luz de una linterna, el corazón de Ana se detuvo. Cada entrada, cada relato de susurros y pesadillas, terminaba exactamente con la misma frase: sus voces ahora viven aquí, nos escuchan. Y entonces, en la última página, vio la firma. La caligrafía era temblorosa, manchada con algo oscuro que parecía sangre seca. Estaba firmado por una mujer llamada Ana Ramírez. Con un grito ahogado, corrió hacia el sótano. Tenía que comprobarlo. Bajó las escaleras temblorosas, con el diario apretado en la mano. En el fondo del túnel, apoyado contra la pared de ladrillo, había un gran espejo cubierto de polvo. Lo limpió con la mengue de su camisa y el horror la paralizó. El espejo reflejaba a toda su familia, a su esposo Carlos y a su hijo Diego, de pie detrás de ella. Pero en el reflejo, el espacio donde ella debería estar estaba vacío. No estaba allí. En ese instante, los susurros se detuvieron. El silencio que cayó sobre el sótano fue más aterrador que cualquier ruido. Ya no necesitaban hablar, ya no necesitaban imitar, porque después de décadas de espera, finalmente habían encontrado un cuerpo nuevo para habitar. Ana se quedó de pie, inmóvil, y una sonrisa vacía y antinatural se dibujó en su rostro. En el espejo, su reflejo se movió un segundo después que ella, como un eco visual. Después de esa noche, la casa guardó un silencio sepulcral. Unos meses más tarde, una nueva familia llegó, ilusionada, descargando sus cajas frente a la misma casa. El sol brillaba, pero una atmósfera inquietante, una calma tensa, flotaba en el aire. Eran el nuevo comienzo que la casa siempre anhelaba. Y cuando cayó la noche, y la nueva familia se durmió agotada en sus camas, un sonido familiar rompió el silencio. Desde la puerta del sótano, ahora cerrada de nuevo, un susurro suave, casi infantil.
Pronunció su primera palabra para los nuevos inquilinos. Hola, lo que sea que habita ahí abajo no busca escapar, no quiere salir al mundo. Solo necesita que alguien lo escuche. Necesita una voz para poder existir, un cuerpo para poder sentir. Es un eco atrapado en el tiempo, hambriento de historias, de miedos, de nombres. Así que, si alguna vez, en la quietud de la noche, escuchas una voz susurrando tu nombre mientras duermes, por favor, no respondas, no abras los ojos, finge que no has oído nada, porque si respondes, si demuestras que estás escuchando, la casa y lo que vive dentro de ella sabrá que estás listo para formar parte de su historia y te invitará a bajar